Congreso Crece hemos enseñado nosotros. Primera, conexión con el ADN de la iglesia. Los que estudiaron ayer Crece para principiantes seguramente estudiaron esto un poquito de lo que voy a decir. Conexión con el ADN de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Si quiere convertirlo en principio o ley, podríamos llamarle a esto la ley de la naturaleza de la iglesia, o el principio de la naturaleza de la iglesia, como quiera, pero yo le llamé conexión con el ADN de la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16, y usted se lo sabe. El crecimiento de la iglesia, hermanos míos, es un asunto de salud. El crecimiento de la iglesia está en su ADN. El ADN de la iglesia debe entenderse como una sana interpretación y una efectiva aplicación de los principios bíblicos fundamentales para establecer el reino de Cristo en la tierra. Esto para mí es una de las cosas más importantes que yo he aprendido, y según yo es una de las cosas más importantes que enseñamos en este Crece. Que la iglesia tiene un ADN, lo dijimos en la conferencia, en el taller que ustedes entraron, Crece para principiantes. ¿Qué es ADN? Es el ácido desoxirribonucleico de una célula. Es en realidad una molécula, una macromolécula, y guarda la información de qué va a hacer esa célula para reproducirse y cómo le va a hacer. Usted puede tener varias células aquí, una es de un orangután, una de una ballena azul, una de un piojo y una de un ser humano, y son idénticas aparentemente, pero tienen un chip cada una diferente. El ADN es diferente, por eso esta se convierte en una ballena, esta en un orangután, esta en un piojo y esta en un ser humano, porque la información le dice a la célula cómo se multiplica y cómo se asocia entre sí con otras células, y es la razón por la que tal es el ADN, tal es el ser vivo que surge de ella. La iglesia tiene un ADN espiritual y se define, no me quiten eso por favor, se define de esta manera: una sana interpretación y una efectiva aplicación de los principios bíblicos fundamentales para establecer el reino de Cristo. Si me pregunta, oiga, ¿qué es el ADN de la iglesia? Una sana interpretación de lo que dice la Biblia, una sana aplicación de eso que dice la Biblia a la vivencia de la iglesia. Eso es el ADN de la iglesia. Una idea principal de esta enseñanza de conexión con el ADN. El ADN del que hablamos no es otra cosa que la naturaleza revolucionaria, creativa, dinámica y poderosa de la iglesia, que le permite reestructurarse, reorganizarse y redefinirse ante toda circunstancia para cumplir con su misión. Así es la iglesia. Regréseme, hermana, por favor, tantito, nomás un teclazo. El ADN de la iglesia, de lo que hablamos, es la naturaleza revolucionaria, creativa, dinámica. Es más, podríamos decir esto en 7 pasos. Los que ya tomaron Crece para principiantes lo recuerdan, pero permítanme mencionarlo aquí porque de esto parte este primero de los valores del Crece, de los 12 valores del Crece. 7 declaraciones que nos ayudan a entender el ADN de la iglesia. Primera de ellas, ¿me ayudan a leerla? La primera, cuando aparezca en la pantalla, ¿cómo dice? Dios diseñó su iglesia para crecer. Les pedí que lo leyéramos, hermano, que lo dijéramos, porque esto es muy grave. Esto es muy grave. Si lo dijimos con convicción, es muy grave. Dios diseñó su iglesia para crecer. ¿Lo podemos volver a leer? Dios diseñó su iglesia para crecer. O sea, no puede ser que creamos otra cosa. En Crece para principiantes o en las primeras conferencias que yo impartía, que Crece el principio de no estorbes y esas cosas, decíamos, tenemos una teología errada en algunas iglesias bautistas, porque algunos piensan que el crecimiento de la iglesia es extraordinario. No, es lo ordinario. Lo extraordinario es que no crezcamos. Creen que es como algo anormal. Si una iglesia comienza a crecer, hasta la criticamos. Dios diseñó a su iglesia para crecer, es lo normal. Que un niño crezca es lo normal. De repente veo a chamacos que no había visto. ¿Qué le pasó? Se puso los zapatos muy abajo porque le queda el pantalón así brincacharcos, ¿verdad? Porque algunos crecen por metro, ¿verdad? Cada trimestre. Y pues, ¿qué le pasó, hermano? Pues, ¿qué comió? ¿Lo estiraron o qué? La iglesia crece porque es su naturaleza. 2, léanlo conmigo por favor. Dios diseñó a su iglesia para impactar al mundo en toda circunstancia. Para impactar al mundo. Es que donde yo estoy es muy duro. Es que donde yo estoy es un campo. Será el sereno, discúlpame, eso no son pretextos. Dios diseñó a su iglesia para impactar bajo cualquier circunstancia. ¿Qué circunstancia del tiempo del primer siglo era menos difícil que las nuestras? ¿Qué circunstancia? Llega Pablo con uno de sus compañeros y los creen dioses y les quieren hacer un holocausto. ¿Se acuerdan de eso? ¿A usted le han hecho eso alguna vez?
¿Qué circunstancia puede ser? Que el idioma, que por Dios hablaban idiomas diferentes aquellas gentes. También, la iglesia fue diseñada para impactar al mundo bajo cualquier circunstancia. No, es que nosotros no podemos impactar. ¿Por qué no podemos? La iglesia está diseñada para eso. 3, leen conmigo. Dios diseñó su iglesia para transformarse, para cumplir su misión. Eso es delicado. Eso es delicado. Dios diseñó su iglesia como un transformer. La iglesia es como un transformer. Que no funciona esto, pues se transforma. Que le prohíben reunirse en templos, pues se reúnen en casas. Que le prohíben reunirse en casas, pues se reúnen en catacumbas. Que le prohíben no sé qué, inventa alguna cosa. La iglesia tiene la habilidad de reestructurarse cada vez que le dé la gana según las circunstancias que acontezcan. Lo he dicho aquí en los talleres 13 y en otros lugares, Crece y en otros lugares, que el hermano Alberto González nos enseñó esto hace muchos años que vino acá con nosotros. Fueron a hablar con alguien, secretario de Fidel o algo así, porque Fidel no los recibió, para ver si podían hacer templos, otros templos, y no les dieron permiso. Pero el individuo les dijo, oiga, le llamó al hermano Alberto y a otro, oiga, ¿por qué quieren reunirse? ¿Por qué quieren hacer templos? Pues no cabemos. ¿Cómo que por qué? Estaba enojado, el hermano es bravo, ¿verdad? El hermano Alberto, y le dijo, pues ¿cómo que por qué? Porque no cabemos, tenemos varios cultos en algunas iglesias, además no les pedimos terrenos, no les pedimos dinero, les pedimos nomás permiso. Y el hombre, el funcionario, le dijo, oiga, ¿por qué no se reúnen en casas? Según la Constitución no hay problema, vamos a reunirse en casas. Y que dijeron, sí, muchas gracias, qué bueno, como diciendo la burra de Balán, queriendo dar consejos, ¿verdad? Y nos vemos. Pero dice el hermano, nos contó el hermano Alberto, que porque fueron varias denominaciones, no eran solo bautistas, que uno de las otras denominaciones se quedó así pensando, casas. Y yo no sé por qué en México así pasa también. Otras denominaciones comenzaron a tener células que nosotros los bautistas. Pero la iglesia se reestructura, Dios la diseñó para transformarse. Así es que perpetuar la femenil, perpetuar la juvenil, perpetuar los rayitos de sol, perpetuar la no sé qué, puede ser bueno. Fíjese lo que acabo de decir, para que no me lancen piedras. Pero en algún momento dado de nuestra historia pudiera ser que ya no nos hace falta eso. Y que quitamos eso y formamos otra cosa, porque Dios diseñó su iglesia para eso. El número que sigue, 4, léanlo conmigo. Dios diseñó a su iglesia para mantener su naturaleza y misión, sus principios y doctrinas, sus valores y fundamentos intactos, a pesar de cambiar sus programas, estrategias, formatos y colores para ser pertinentes en toda época de la historia y en medio de toda cultura. Si la iglesia perpetúa sus formas, su mensaje no se perpetúa. Como el lenguaje en la Biblia antigua dice caridad. Un joven que lee Corintios 13, si hablas en lenguas humanas y angélicas que no tengo caridad, no entiende lo que dice el original de la Biblia. Porque caridad el día de hoy significa dar una limosna. Así es que tuvieron que cambiar la palabra caridad por la palabra amor para que en la nueva cultura entendieran el significado original del texto. Lo que quiere decir que si no cambiamos la forma como hacemos, decimos las cosas, se pierde el sentido original que perseguíamos. Así es que para mantener intacto lo fundamental, en ocasiones hay que mandar a la porra con lo que no es fundamental. Hay que cambiar y transformar. Y Dios diseñó su iglesia para eso. 5, léanlo conmigo. Dios diseñó su iglesia para ser versátil y poderosa. La iglesia es una institución todoterreno, anfibia. Puede caminar en el socialismo, amén, hermanos. Puede caminar y crecer en el comunismo. Puede caminar y crecer en el capitalismo, puede caminar y crecer en donde hay pobreza extrema, puede caminar y crecer en donde hay mucho dinero y sobreabundancia de pecado también. La iglesia camina por donde sea, es todo terreno, es versátil, se adapta a las circunstancias. Puede reunirse en templos lujosos con alfombras que uno entra y se hunde 10 centímetros, y puede reunirse en donde uno se hunde, pero en el lodo. La iglesia es todo terreno, es versátil, así es. Número que sigue, léanlo conmigo. Dios diseñó a su iglesia para ser siempre actual, no pasar de moda. Dios santo, algunas congregaciones uno entra y hasta se oye la música del siglo antepasado. La terminología de los hermanos hablando pura terminología antigua. Lo digo aquí cada rato porque me da mucha risa cuando entras a un templo así y el hermano diácono se levanta y dice: hermanos, inclinemos nuestra cerviz. Y el inconverso dice: ¿y eso duele, oye? ¿Cómo se hace? La cerviz, ¿dónde está eso? Por Dios, ¿quién usa la cerviz aquí en México? Esa palabra, ¿quién la usa? Nadie. Está en la Biblia, pueblo de dura cerviz, pero eso es lenguaje antiguo.
¿Para qué usar? Pero usamos palabrotas, ¿no? Son palabrotas. Piélago insondiable de la gracia. ¿No es palabrotas? Y nadie entiende nada. Y entras a la iglesia, al templo, y antiguo, todo antiguo. Dan ganas de escuchar. En el año de 1955, el Ness y los Intocables. Uno escucha eso sin querer. La música de Batman, los que veíamos Batman de la tele, ¿se acuerdan? Entras al templo y se oye, porque te trasladas a una época totalmente antigua. El túnel del tiempo, ¿se acuerdan del túnel del tiempo? ¿Cuántos sí veían esa túnel del tiempo? Sí, algunas iglesias son del túnel del tiempo. Número que sigue, 7. Dios diseñó, léanlo conmigo, Dios diseñó su iglesia como Él quiso, y perpetuar modelos, estrategias, departamentos, formatos y colores es ir en contra de su genética. No estoy diciendo que cancelen las mujeres, las femeniles, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que cancele sus rayitos de sol, embajadores del rey, o sea, señoritas, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que si en nuestra iglesia algunas cosas no funcionan, vale la pena hacer lo mismo que hicieron los que fundaron esa extraordinaria institución, ese extraordinario programa. ¿Qué hicieron? Pues lo inventaron. Honrarles, ¿qué sería? Pues inventar otra cosa nosotros. Seguir haciendo lo que ellos hicieron no es honrarles. Honrarles es hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué? Inventar algo. Innovar. Así que si la iglesia está sana, adora, proclama, disipula, sirve, convive y crece. Y si no crece, pues tal vez no está sana, está enferma. Podemos buscar 1 y 1000 pretextos pero la evidencia bíblica nos confronta claramente. Escúchenme, queridos hermanos, déjenme decirles algunas cosas que no se dijeron en el taller de Crece para Principiantes. La iglesia crece por lo que el pastor es y por lo que está llegando a ser en su vida diaria y no por lo que hace. Las iglesias no crecen por lo que hace el pastor, crecen por lo que es el pastor y por aquello en lo que se está convirtiendo todos los días. La iglesia crece por lo que los miembros son y están llegando a ser, no por lo que hacen. Es más, déjeme decirlo de otra manera, más global. La iglesia crece por lo que es y está llegando a ser o se está convirtiendo, su proceso de crecimiento, y no por lo que hace. La clave no son las actividades, sino la naturaleza. La clave no son las actividades, sino la naturaleza. Aquí en nuestra convención regional tenemos una estrategia de invasión y de saturación, se dice. De invasión y saturación. Amén. No creo que sea malo hacer eso, ¿no? Nos juntamos todas las iglesias del DF y nos vamos a un determinado lugar, Ecatepec, e invadimos Ecatepec. Es el lugar de más violencia el día de hoy aquí en todo el DF. Y lo invadimos y saturamos. Se habla de eso, ¿no? Las estrategias de saturación y invasión. ¿Han oído eso? Las estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos folletos y nuevos testamentos, invadimos todo eso. ¿Podemos hacer algo? Sí podemos hacer algo. Pero discúlpenme, si la congregación que está ahí no tiene la naturaleza de iglesia, flexible, dinámica, creativa, que se reorganiza, que se reestructura, si es una iglesia bautista así, cuadrada, estructurada, ¿qué cree? Le vamos a llenar de miembros a los pentecostales, a los testigos de Jehová y a los pares de sufrir. Porque esa gente que evangelizamos para algún lado se va a ir. Porque cuando llega a esa cosa cuadrada del año de la cachetada, pues no se va a quedar. Entonces la iglesia no crece por lo que hace, crece por quién es. Y si es una iglesia flexible, dinámica, creativa, que se desarrolla, que inventa cosas, ¿sabe qué? Ni hace falta que invadamos, ¿cómo se dirá eso? Que vayamos ahí a invadir y hacer eso. Solita va a crecer, hasta sin la invasión y sin la saturación. Va a crecer en forma natural con esos creyentes que empiezan a alcanzar y alcanzar y alcanzar. Pero casi siempre nos enfocamos en la actividad en lugar de en su naturaleza. Esta es la idea de la conexión con el ADN. La clave no son las actividades, sino la naturaleza de la iglesia. Antes de preocuparnos por estrategias, debemos preocuparnos por la identidad. Y no estoy diciendo que no nos preocupemos por estrategias. Claro que sí, hagamos estrategias. Pero antes debemos preocuparnos por la identidad de la iglesia. El problema del crecimiento es que algunas comunidades han dejado de ser iglesia. Solo son asociaciones religiosas, museos del pasado, conglomerado de feligreses que buscan comodidad, realizan actividades año tras año. Lo único que se consigue es satisfacción personal. Algunas iglesias, algunas comunidades, las familias, lo único que quieren es que sus hijos sean los que dirijan.
Hay pleitos entre familias, porque su hijo dirige, porque no dirige, porque la hermana canta, porque la otra chavala no sé qué. Dios santo, ¿en qué nos hemos convertido? Eso no es iglesia, eso son asociaciones religiosas llenas de pleitos, de celos, de una familia contra otra. Dios, los cultos de negocios son las iglesias que tienen cultos de negocios. La clave es conectarnos con el ADN. Esta, hermanos míos, es una de las enseñanzas fundamentales que hemos dado en el Crece. Conexión con el ADN, la naturaleza de la iglesia. Hemos dado conferencias enteras de esto solo, pero hoy solamente voy a pasarlo así. Segundo valor de los valores del Crece, renovación integral. Ya está implícito en lo que dijimos antes, pero hay que señalarlo puntualmente. La versatilidad de la iglesia. No os conforméis, lean conmigo el texto por favor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El crecimiento de la iglesia es un proceso dinámico que se adapta a las circunstancias de cada época. David derrotó a Goliat con una onda. Cuando iba cayendo Goliat dijo, qué mala onda. Y ¡pum! Pero no cayó muerto. ¿Están de acuerdo conmigo que no cayó muerto? No, no cayó muerto. ¿No? ¿Y lo mató con la onda? No. Lo derribó, lo derrotó con la onda. Lo mató con su propia espada. Y en el ejercicio, de su reinado, además de usar la espada, porque dejó de usar la onda, además de usar la espada, usó el cetro y la palabra. No siempre mató a las personas con la misma cosa. De hecho, a Urías Eteo, en mala onda, esto no fue bueno, pero Urías Eteo lo mató con la pluma, ¿no? Mándale este recado, ¿no es cierto? Entonces, no siempre se mata con lo mismo. Hasta David, para bien o para mal, evolucionó, renovó sus métodos. El inventor del paraguas fue apedreado cuando salió a la calle con su invento. El que inventó la radio, la televisión, el automóvil fueron criticados. Hubo sermones en contra de la computadora cuando surgieron las primeras computadoras. Hubo personas predicando en sus iglesias en contra de ese aparato del demonio. Y ahora no hay uno que no traiga aquí algo computarizado, ¿no es cierto? El teléfono es una computadorcita. Los mismos himnos antiguos que ahora cantamos fueron considerados impropios por algunos ultraconservadores de aquellos tiempos. Los llamaron modernistas y los rechazaron radicalmente. Si algo detiene el adelanto de la obra, es la intolerancia a los cambios a los que el Espíritu Santo nos guía. Y ahí está el problema. Algunos creen que tienen el derecho de decidir cuando se trata de cambio guiado por el Espíritu Santo y cuando se trata de una innovación humana, mundana. Y por supuesto, sus parámetros son su gusto, lo que les gusta a ellos, su tradición, su experiencia. Ahora bien, la tradición no es mala, que conste que dije eso, la tradición no es mala, todo mundo tiene tradición, ¿no es cierto? Yo tengo la tradición de tomar el café bien cargado, por eso me gusta el café cubano. Tomo expresos, dobles, tomo turco. Mi esposa y mis hijos me regalaron una cafetera así muy grande, muy costosa. Café Felices, sí. Una cafetera muy costosa así de Nespresso, que es muy sangrosita para hacer cafés expresos especialmente. Me la compraron y luego fuimos a un restaurante árabe y probé el café turco y me gustó tanto que llegué a mi casa, me metí al internet, investigué cómo se hace el café turco y pues una hermana de la iglesia me regala café turco, de verdad realmente turco, y además me compró una cafetera turca. Es una basinica de cobre que vale unos 70 pesos. Y entonces mi esposa me dice, ¿qué? Casi dimos un riñón por tu cafetera esta y ahora te haces el café en una cosita de 70 pesos. A él también le gusta ese café. Cuando van a la reunión de siervos, ese toma. Ya tengo una cafetera para hacer café cubano que la próxima vez ese vamos a hacer, para que no falte. Todos tenemos tradiciones. Tú tienes tradiciones hasta para dónde te levantas, para dónde te peinas y esas cosas. Las tradiciones no son malas. Lo que sí es malo, no malo, pésimo, no solo pésimo, terrible, es más, mortal, es el tradicionalismo. Y tengo una definición para distinguir estas cosas. Adelante, por favor, con la definición. Tradición es la fe viva de los que están muertos. ¿Sí están claro? O sea, Lutero ya se murió, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Pero tenía fe? Sí. Aquella frase, mi mente está cautiva por la palabra del Señor, me gusta. Es una buena tradición leer la Biblia y esas cosas. Entonces, la tradición es la fe viva de los que están muertos. Tradicionalismo es la fe muerta de los que están vivos. ¿Está claro esto? Algunos están vivos y su fe está fundada en sus estructuras, está fundada en sus costumbres. Es una fe muerta. Deberían tener una fe viva. La fe, la tradición, es lo que nos legaron los antiguos. Tradicionalismo es cuando queremos perpetuar sus modos, estilos, formatos
en lugar de perpetuar su iniciativa, su intención, como el cambio que dijimos ya. ¿Cómo nos hace falta ser aptos para la renovación? Ya basta de actitudes retrógradas que detienen la obra. No es correcto ocultar el pecado, este pecado de ser un retrógrada, llamando modernista a cualquiera que opina diferente. Ni es correcto adoptar esa actitud infantil de aquellos que dicen, si no juegan como yo digo, agarro mis canicas y me voy. Dejemos que Dios nos renueve para crecer y triunfar en nuestra tarea de la gran comisión. Necesitamos estar dispuestos a hacer las cosas nuevas y hacerlas novedosamente, las dos cosas. Necesitamos estar dispuestos a hacer las cosas nuevas y hacerlas novedosamente. Identifiquemos y desechemos los enemigos de este factor. Por supuesto, tradicionalismo, que ya dijimos es la fe muerta de los que están vivos. Legalismo, por supuesto, el creer que el cumplimiento de la ley es la diferencia. La ceguera social, me parece que cuando impedimos el cambio tenemos una ceguera social. Por Dios, ¿no has visto la clase de gente que llega a la iglesia? Llega la gente y se sienta. ¿Crees que esto que hacemos, el estilo de cómo lo hacemos, le va a significar algo, le va a afectar algo? La música que cantamos, ¿crees que le es afín, le impacta? A nosotros nos encanta, a mí me encantan los cantos antiguos, me encantan. Soy fan de eso. Me gustan mucho por eso en esta iglesia me gozo mucho, porque como vengo a todos los cultos, incluso al tradicional, que es los domingos a las 8 de la mañana, cantamos himnos, pues lo disfruto mucho, pero luego llegamos al Gran Fórum y cantamos cantos contemporáneos, también los disfruto mucho. Pero hay gente que solamente una clase, pero tengamos conciencia, los jóvenes, nuestra forma de predicar, lo digo en otra parte, nuestra forma de predicar, los jóvenes, por Dios, juegan en internet, juegos de video que van y vienen, es más, bailan en el internet, tienen una cosa con un plástico así, y también de pisar, ¿no es cierto? ¿Los ha visto? Y van los jueguitos, y llenan la iglesia y tienen que sentarse, siempre lo digo, a escuchar al busto de Benito Juárez detrás de un sarcófago, porque el sarcófago me refiero al púlpito, busto de Benito Juárez, nosotros detrás de, así, porque la palabra dice, con nuestros tonitos antiguos de poeta del siglo pasado, y un joven, pues nomás no, aunque sea un buen joven amante del Señor, pues lo más que intenta ponernos atención, nomás no puede. Le hacemos difícil, porque nuestro estilo de predicar en ocasiones carece de visión social. La gente que queremos alcanzar tiene ciertas necesidades y ciertos canales para que le comuniquemos el Evangelio, y deberíamos entender eso. Ignorancia bíblica, por supuesto, también, porque ignoramos que la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 1, no es igual que la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 6, ni es igual que la iglesia de los Hechos, capítulo 13. Si usted analiza con sinceridad, notará que cada etapa de la iglesia era diferente, fue evolucionando. ¿Por qué no entender que después de Hechos, todo el libro de los Hechos siguió cambiando y cambiando y cambiando, y que la iglesia Oreb del próximo año debe ser diferente también? Algunas de las cosas que debemos renovar, nuestros métodos. El Señor dijo mientras van, en la Gran Comisión dijo mientras van. La Gran Comisión puede resumirse de esta manera: el que tiene toda autoridad, aquí puedo resumir la Gran Comisión, el que tiene toda autoridad nos pide que todo el tiempo hagamos discípulos en todo el mundo, llenándoles de todo Dios, porque dijo el Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, contando con su presencia todos los días, y que lo hagamos con todo lo que tengamos en la mano. Y eso de todo lo que tengamos en la mano lo saco del hecho de que el que escribió esta Gran Comisión de puño y letra, citando al Señor Jesucristo, fue Mateo, que es un cobrador de impuestos, que abandonó el banco de los tribunos públicos, pero no abandonó su tintero, ni su pluma, ni su papiro, y lo puso por escrito. Así es que lo hizo con todo lo que tenía en la mano. Por eso insisto, la Gran Comisión nos la dio quien tiene toda autoridad, y nos pide que todo el tiempo hagamos discípulos en todo el mundo, llenándolos de todo Dios, enseñándoles todas las cosas, contando con su presencia todos los días, y que lo hagamos con todo lo que tengamos. Así que no se trata de métodos, sino de obediencia. Renovemos nuestros métodos cada vez que sea necesario, cada vez que sea necesario. Si alguien me pregunta, oye, ¿cómo debe ser la iglesia? Como haga falta. Yo no creo que exista un modelo de iglesia. Si por modelo entendemos estructuras bien definidas, yo no creo que exista un modelo de iglesia. Creo que existen principios para que cada iglesia adquiera el modelo que corresponde a su comunidad, su época, sus circunstancias, sus necesidades. Creo que debemos renovar nuestra liturgia, no solo nuestros métodos, nuestra liturgia. En la Biblia se nos habla de un silbo apacible, pero también se nos habla de danza. Se habla de instrumentos de todos tipos, todo lo que respira, dice el Salmo 150.
Se habla de instrumentos de todos tipos, sonando con estruendo, pero también de silencio reverente. Lo importante no es cómo, sino el por qué, el a quién, el cuánto. En nuestra iglesia hay un ministerio que se llama Instrumentos de Amor, que atiende a personas con capacidades diferentes. Dirige ese ministerio en nuestra iglesia. Entre el liderazgo está una hermanita que es invidente, y se presenta una obra de teatro. ¿Cómo se llama, hermanos? Recuérdenme, jóvenes. Los sonidos de la pasión. Y bueno, tú entras a esa experiencia, está apagada la luz, ¿verdad? Y en ocasiones te vendan los ojos, y el sentido de la vista no lo usas para presenciar esa obra de teatro. Hay cosas que puedes oler, hay cosas que puedes escuchar, por supuesto, sensaciones porque se golpean cosas y demás, y se trata de la crucifixión del Señor. Es impresionante. Si un día te sientas en experiencia, es impresionante. Así es que, sin un sentido incluso, ¿por qué? Porque hay gente que no tiene ese sentido de por sí. ¿Por qué no entender eso? Nuestra liturgia debe cambiar o debe ser creativa, porque en la Biblia se habla de todo. Sí, se habla de un silbo apacible. Algunas personas se agarran de eso. Ahí dice que fue un silbo apacible, no era estruendos, pero en otras ocasiones dice que bailaron incluso. Y no estoy diciendo que dancemos, en nuestra iglesia no danzamos. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que en la Biblia se habla de diferentes estilos. ¿Por qué nosotros ceñirnos a una sola cosa? El problema no es el instrumento, el sonido ni el aplauso. El problema es el sometimiento o la falta de sometimiento. Ese es el problema. Y puede haber falta de sometimiento en iglesias carismáticas que danzan. Y puede haber falta de sometimiento en iglesias muy tradicionales bautistas que no se mueve ni siquiera las pestañas cuando se canta. El problema no es la cultura musical, el problema es el corazón. Nuestras estructuras, me parece que debemos cambiar nuestras estructuras o renovarlas. Los cristianos de Jerusalén no tenían femenil, varonil, juvenil, rayitos de sol, etcétera, pero desarrollaron lo que hacía falta en ese momento, de acuerdo a su cultura, condiciones, etcétera. Imitarles no es reproducir sus estructuras, sino crear las que nos hagan falta el día de hoy a nosotros. Perpetuidad de los principios. Esta idea es muy importante. Principios, doctrinas, valores y fundamentos dependen de nuestra capacidad de renovación. Si nuestra Biblia estuviera escrita en el español de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿tienen esas versiones? La del oso y la del cántaro, no la entendemos. Ni usted ni yo, que somos cultos o leemos cosas, no la entendemos del todo. Podemos sospechar qué dice, pero no entendemos todo. No sería significativa para nuestra gente, no se entendería y su mensaje se perdería si no se renovara el idioma y la traducción para cada generación. Y eso nos ayuda a conservar su mensaje intacto, inconmovible. Igual pasa con las estructuras, con los métodos, con la música. Igual pasa, si no lo renovamos, a la nueva generación no le significa nada. Necesitamos renovarlo para que a la nueva generación le siga impactando tanto como nos impactó a nosotros aquel himno que dice, do Cristo me lleve. Para mí ya era raro decir do Cristo, pero aprendí qué quiere decir do Cristo. Pero para un do Cristo, ¿qué no es don de Cristo? ¿Por qué do Cristo? ¿Por qué dicen do Cristo? Y se cierra el cerebro. No, algunos muy cultos entienden de inmediato de qué se trata, de una licencia poética y lo que sea, pero de cualquier manera, ¿por qué no facilitar a la gente la comprensión? La clave es la renovación constante, entonces. Renovación integral. 3 valores llevamos hasta ahorita. Primero de ellos, ¿me recuerdan cómo dijimos? Conexión con el ADN de la iglesia. Número 2, renovación constante. 3, experimentación sabia, la multiforme gracia de Dios. Leen conmigo 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El crecimiento de la iglesia es la respuesta natural, el crecimiento de la iglesia es la respuesta natural a la manifestación de la gracia de Dios por medio de sus discípulos. Voy a explicar eso. Mire, díganme amén si están de acuerdo. Vale la pena ser seguidor de Jesús. Es una bienaventuranza convertirse y caminar con el Señor. Es una experiencia de gozo ser parte del rebaño. ¿Sí o no? Amén. Gracias a Dios. Enseñar y predicar que la vida cristiana es difícil, que es un sacrificio terrible, que debemos vivirla aunque no sea placentera, es una pésima oferta para el mundo necesitado de esperanza. Oye, te invito a ser cristiano, te va a ir como en feria, man. Te va a ir como en feria. No, hombre, está dificilísimo, es puro sacrificio, puro dolor. No, pues gracias, cuate, pues no me invites, qué bueno que me avisas para no creer. Además,
¿Qué tiene de fácil vivir sin guía? ¿Qué tiene de fácil vivir sin guía, sin entrenador, sin esperanza y y estar inscrito en el infierno? ¿Qué tiene de fácil eso? En cambio, ¿qué tiene de difícil tener guía, entrenador, esperanza y tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, inscrito en el libro de la vida? No sé por qué le hacemos tanta mala fama al cristianismo. Los cristianos le hacemos mala fama al cristianismo. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, pero que mi yugo es bien difícil, y mi carga es bien pesada. Hay de ustedes que quieran cargarla, porque les va a ir como feria. ¿Dijo eso? Recuérdenme que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es, y mi carga es. Por favor, ¿por qué le andamos haciendo mala fama a la fe? Ahora, no estoy diciendo que no implica dolor, sufrimiento y entrega. Sí, pero creo que implica más dolor, sufrimiento y tristeza no ser cristiano. Sale más caro no ser cristiano. Y de pilón, al final, para el infiernote. Pero le damos mala fama al cristianismo. ¿Cómo se va a querer convertir la gente? Me parece que este es un asunto, voy a guiarlos en una reflexión que quiero hacer entonces con estas ideas. Cuando se vive la fe con el gozo del Señor, la iglesia manifiesta la multiforme gracia de Dios, de la que cada miembro es administrador. Una congregación, ahí está, grande o pequeña, tiene gracia de Dios, multiforme gracia de Dios y se manifiesta. Hermanos diáconos, si quieren ir abriendo las ventanas, creo que ya empezó a hacer calor, por favor, y no se van a dormir los hermanos, y para que los que se duermen no ronquen tanto. Cuando se vive la fe con el gozo del Señor, la iglesia manifiesta la multiforme gracia de Dios de la que cada miembro es administrador. De esta manera, adelante hermana, de esta manera, la iglesia es lo que es, de acuerdo a las características de los que forman parte de ella. Hubo una época en nuestra iglesia en la que no había muchos músicos. Cuando yo recién llegué aquí, no había muchos músicos. A los músicos les pagábamos, a los dos que había, les pagábamos. Les daba la gana, pues no venían. Todavía recuerdo un día que estaba tocando el pianista y de repente, ya ven que en las iglesias el equipo de sonido es capaz de hacer todo tipo de sonidos a medio culto, y cosas así. Y entonces estaba tocando el preludio y de repente se oyó y dejó de tocar el pianista. Y luego volvió a empezar y volvió a dejar de tocar. Finalmente agarró las cosas y las cerró y dijo, ya no toco. Y se sentó. Estaba difícil eso. Carecemos de músicos con ganas, yo digo espirituales, consagrados, es la personalidad de nuestra iglesia. Tenemos que buscarnos a alguien, contratar a alguien, cantamos himnos, cantamos coros. El día de hoy, Dios santo, tenemos una riqueza musical en nuestra iglesia tremenda. Tenemos músicos que se pelean por tocar y tenemos 4 cultos diferentes, pero unos tocan aquí, otros allá, tenemos unas voces extraordinarias. Eso da personalidad a esta iglesia. Si eres pastor de una congregación donde casi todos son jóvenes, todos son tecnológicos, eso da personalidad a esta iglesia. Eres pastor de una iglesia rural, todos los hermanos son agricultores o ganaderos, eso da personalidad a tu iglesia. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en la iglesia y eso da, y por eso las iglesias crecen conforme a las personas que forman parte de ella, porque son las personas que alcanzan. La iglesia crece por la gracia multiforme de Dios que se manifiesta en cada creyente. Sigo con esta reflexión que nos lleva hacia alguna cosa. De esta manera la iglesia es lo que es, de acuerdo a las características de los que forman parte de ella. Así que la iglesia es libre en experimentar y desarrollar nuevas y distintas estrategias de acuerdo a su naturaleza. Yo nunca pensaría en mi iglesia, en esta iglesia Oreb, de formar una célula o un grupo de estudio bíblico de jarleros. ¿Saben qué son jarleros? Los que usan motocicletas Harley Davidson. Pero en la iglesia de Rick Warren hay un estudio bíblico, hay una serie de reuniones que se estudia la Biblia y se enseñan principios del Nuevo Testamento al que asisten puros jarleros. ¿Por qué? Porque en esa iglesia está lleno de jarleros. Y llegan a la reunión en sus Harley con sus chamarras de rebeldes con causa, algunos barbones y demás. Si yo tuviera jarleros aquí, sí, echábamos, vamos a formar la asociación de jarleros en Cristo, o algo así. ¿Por qué? Porque eso hay aquí. Ahora, estoy diciendo cosas así como muy globales, pero interpretemos aún en cosas sencillas. En casi toda iglesia hay solteros mayorcitos. Sí, me está explicando, solteros mayorcitos. O sea, no casados, solteros, viudos, divorciados o alguna cosa así. Los hermanos que en la cultura general dice que se les fue el tren, aunque no necesariamente. Porque ya hay metro, pues, hay metro.
peceros. ¿Por qué no formar uniones de jóvenes más 30? ¿Saben qué? Creo que las convenciones nacionales, las convenciones regionales tienen una deuda histórica con las iglesias. Porque hay femenil, por supuesto que hay femenil, y se nos llena la boca de decir que la femenil es el brazo derecho de la convención, o es el brazo derecho de la iglesia. Pero en la Biblia y en la sociología se nos dice que la familia, el matrimonio, léase también, es de lo más importante. ¿Cuántas convenciones regionales? ¿Acaso nuestra convención nacional tiene un departamento que se llame matrimonios? ¿Que atienda a matrimonios? En Cuba sí. Lo sé, me invitaron a dar unas conferencias. Acá no tenemos eso. Aquí, femenil, varonil, los varones se juntan un puñadito y andan todos enojados por las iglesias porque no mandamos a nuestros varones y viven enojados toda su vida. Yo digo que se irán enojados porque no los mandaremos todavía, pero la necesidad más básica y no la atendemos por perpetuar un formato de nuestra historia. Experimentación sabia, experimentemos. No tienen la misma personalidad, ni debe tener los mismos programas o departamentos una iglesia formada por estudiantes que una iglesia formada por adultos profesionistas. Así que no nos esclavicemos a un determinado modelo de iglesia, ni siquiera la iglesia de Hechos 1 era igual que la iglesia de Hechos 13, ni tampoco era igual a la iglesia de Filadelfia. Cada iglesia experimenta de acuerdo a su naturaleza. No debemos preguntarnos con qué personas llenamos el organigrama. Cada año algunas iglesias traen aquí un rotafolio y ponen aquí cuadritos, el organigrama, presidente de evangelismo, presidente de misiones, presidente de no sé qué, y la pregunta es, ¿con qué personas llenamos el organigrama? ¿Sabe quién está dirigiendo esa reunión y ese trabajo? El organigrama. Tolérenme un enojo, el mugre organigrama que diseñó alguien en el año de la cachetada. Deberíamos preguntarnos, ¿qué organigrama necesitamos para organizar a estas personas? Lo que dirige la formación de esa iglesia es las personas. Tengo estas personas aquí. Tengo una congregación y son 50 mujeres y unas 30 muchachas, 2 jóvenes y 2 viejitos. Y propongo, necesitamos nombrar un presidente de varones para una unión de varones. ¿Para qué? Yo me junto con los 2 viejitos a tomar café cubano y con eso tengo para salir adelante con mi necesidad de esos 2 hermanos. Pero no, es que toda iglesia bautista tiene una varonil. Y le vamos a poner nombre y vamos a hacer un escudo de la varonil. Pues deberían llamarse David y Jonatán, porque nomás son 2, ¿verdad? La unión de varones, David y Jonatán. ¿Y quiénes forman parte de ella? Pues David y Jonatán. Pues de casualidad se llamaban igual. Experimentación sabia. Este es uno de los valores que en este Crece lo hemos enseñado. Ya sé que usted siente que lo que estoy diciendo lo había escuchado antes. Sí, porque quiero que se lleve las 12 cosas más valiosas que hemos dado en el Crece en estos 7 años. Y este es el último Crece, acuérdese de eso. Entonces necesitamos la experimentación sabia. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en la iglesia. Y por eso la iglesia crea lo que le haga falta. Si tengo una comunidad, debo preguntarme, tengo 100 miembros. ¿Estos 100 miembros deben estar en el organigrama? Debo hacer un organigrama para los 100. ¿Para qué son buenos? Y si no tengo ningún jarlero, ¿para qué formo la unión de jarleros? Y si no tengo más 30 solteros, ¿para qué formo una unión de más 30? Pero tengo esto, tengo aquello. Hago eso porque esto necesita mi congregación. El organigrama no nos dirige la gente y nos hace estructurar lo que tengamos que estructurar. Se llamaba Esteban. Era sacristán, han oído esta historia algunos tal vez, era sacristán de una parroquia católica. No sabía leer ni escribir, pero era muy bueno para barrer, trapear y tocar las campanas. Se muere el sacerdote, que era una buena persona y lo quería mucho a Esteban. Llega un sacerdote nuevo, moderno, recién salido del seminario, y le dice a Esteban, necesito que vaya y firme estos documentos, que haga estas cuentas, que lea estas cosas y me diga. Y Esteban dice, disculpe, yo no sé leer ni escribir, yo solamente toco las campanas, limpio, barro, trapeo. Pero lo que hacía eso, lo hacía el sacerdote anterior. Y entonces el sacerdote le dice, pues ya no lo necesito, porque yo necesito un sacristán que sepa leer y escribir. Y lo despide. Y Esteban no se quiere ir a su casa y decirle a su esposa, vamos a morir de hambre. Además, era un tipo luchón.
se va y se sienta en una piedra, en un cruce de caminos. ¿Eso significa que se acabó o significa 5? 5, muy bien. Se queda en una piedra, ahí en un camino. El pueblo, sí, ya escuché, el pueblo, soy el único, ¿no? El pueblo tenía solo una fábrica, solo una fuente de trabajo, una fábrica. Y la parroquia estaba en una cumbre y había un cruce de caminos ahí. Se sienta muy triste a maldecir la vida porque no sabe leer ni escribir, y de pronto pasa un compañero que viene de la fábrica del pueblo. ¿Qué haces aquí, Esteban? Pues, ¿tú qué haces? Dice, es que voy al centro a comprar algo de comer porque mi esposa amaneció de malas y no me hizo lonche. Y dijo, pues te vendo mi lonche. Ay, insisten, ¿verdad? Te dejo mi lonche. Y dice, te lo vendo. Y dice, ¿cuánto? 20 pesos. Órale, se lo vende. Llega Esteban a su casa y le dice a su esposa, vieja, mañana me preparas 30 tortas lonches, 40 burritos, unos galones de café, y me prestas la hielera de tu hermana, y una mesita, tu sombrilla, porque y ponía un estanquillo de comida. Su esposa salió buena para hacer comida, la hacía muy rica, y Esteban salió bueno para vender. Al rato los trabajadores de la fábrica le decían a su esposa, no me hagas comida, ahí como con Esteban. Su tanichito, se dice en mi tierra, su tanichi, no sé cómo se dice acá, su pequeño estanquillo de comida se convirtió en un restaurancito. Después de restaurancito se convirtió en un restaurantote. Después era tan bueno para las cuentas y para las ventas, Esteban, que puso una cadena de restaurantes parecidos a ese. Para no ser la historia larga, cuando era viejo, era dueño de una cadena de restaurantes, una cadena de hoteles, era dueño de gasolineras, minas y ranchos, y era el hombre más rico de su nación. Tanto que unos europeos, me parece, vinieron a su país y querían vender un producto, y descubrieron en la investigación que si hacían una sociedad con Esteban, iban a triunfar porque este era bueno para las ventas. Y fueron con Don Esteban, no Esteban, Don Esteban, a hacer un trato con él. Y a la hora del teatro había reporteros y todas cosas así. Al firmar el contrato, el pacto, Don Esteban sacó su pluma fuente de oro y puso una cruz. Y nunca falta alguien que sobra en toda reunión, ¿verdad? Nunca falta alguien que sobra. Estaba ahí un cabezón que dijo, ¿por qué firma con una X, Don Esteban? Y Don Esteban, que no era orgulloso ni nada, no negaba su origen humilde, pero tampoco lo andaba proclamando por todas partes, le dijo en secreto al hombre, es que no sé leer ni escribir. Pero el hombre necio dijo en voz alta, ¿no sabe leer ni escribir, Don Esteban? Y usted sabe que algunos la riegan y luego todavía la embarran, ¿verdad? Entonces quiso recuperarse y dijo, no sabe leer ni escribir. Y es dueño de una cadena de restaurantes, cadena de hoteles, minas, gasolineras y todo. Válgame Dios, si supiera leer y escribir, ¿qué sería? Y Don Esteban dijo, sacristán. Si yo supiera leer y escribir, sería sacristán. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Perdónenme que me dé la chiripiorca y que me den ganas de llorar. Alberto Einstein dijo, la forma de pensar que causó los problemas que hoy tenemos no es capaz de resolverlos. El temor a experimentar, si estamos en el hoyo, lo que Alberto Einstein quiso decir, si estamos en el hoyo, es tiempo de cambiar. El temor a experimentar es una mezcla de comodidad, ignorancia, falta de fe, de esperanza y abundancia de cobardía. Se define con una sola palabra, tradicionalismo. Dios nos permite crisis, como la del estancamiento, como la de las divisiones, como la de los problemas económicos, como la de los cultos de negocios violentos, como la de me despidieron de la iglesia. Dios nos permite crisis para que experimentemos nuevos caminos. La clave es experimentar. 3 primeros valores de los creces: conexión con el ADN de la iglesia, renovación integral, experimentación sabia. Más adelante veremos los otros principios, los otros valores del crece. Dios los bendiga, muchas gracias.